Walter Suárez, bienvenido. Muchas gracias. Para todo el que entre aquí en la conversación, si tuviera que saber cuál es tu misión en la vida, ¿qué le contarías? Bueno, en la vida hay muchas cosas, ¿no? Pero profesionalmente me dedico al ejercicio en clínica en obesidad y diabetes. Si una persona que no tiene absolutamente ni idea qué es la obesidad, ¿cómo se la podrías definir para que la entendiera de una forma sencilla? Bueno, lo primero es decir que no existe actualmente ninguna definición consensuada que tenga un respaldo universal. Lo más cercano es un consenso que se hizo en Lancet, una de las mejores revistas médicas, en que definían la obesidad como un exceso de adiposidad, que si compromete las actividades de la vida diaria o genera algún daño en un órgano o un tejido, se considera una enfermedad y se llama obesidad clínica. O si es solo un exceso de adiposidad que no compromete las actividades de la vida diaria o no ha generado ningún daño en ningún órgano o tejido, pues se considera una condición. Y se habla de obesidad preclínica. Es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas, pero no se considera en sí una entidad patológica, aunque se puede pasar de una condición a una patología, que suele ser habitual a medida que van pasando los años. ¿En qué punto considerarías la obesidad como enfermedad? Pues cuando ya ha generado alguna afectación a algún órgano o tejido o causa limitaciones en la vida diaria. Y el problema es que no todo el mundo está de acuerdo. Por ejemplo, la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, la EASO, pues deja claro que el hecho de no reconocer la obesidad como enfermedad siempre, pues conlleva que se pierdan oportunidades terapéuticas y hay algunos problemas a nivel jurídico. Por ejemplo, los sistemas de salud pues funcionan en base a enfermedades concretas. Si algo puede ser o no ser una enfermedad, pues eso puede llevar a derivas terapéuticas que sean confusas, porque no se sepa realmente si hay legitimidad para usar un fármaco o no. También para ciertas políticas de discriminación, pues todo lleva un problema, ¿no? En eso es verdad que el documento de Lancet sí insiste en que se debe tratar la obesidad en todas sus manifestaciones, pero es cierto que a nivel de jurisprudencia puede generar problemas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo en el año 21 reconoció la obesidad como una enfermedad. ¿Por qué hizo esto? Para que el resto de países que conforman la Unión Europea, a partir de sus parlamentos, puedan declarar que la obesidad es una enfermedad, hacer un pronunciamiento y una normativa al respecto para que de ahí se deriven opciones terapéuticas. Actualmente, solo Portugal, Alemania e Italia, que ha sido a finales del año pasado, son los que reconocen la obesidad como enfermedad. España no reconoce la obesidad como enfermedad, aunque a nivel clínico sí se reconoce como tal, pero a nivel jurídico no. Con lo cual, la intervención de obesidad suele ser lo que se llama como obesidad plus. Es obesidad más patología y entonces intervengo porque eso ya ha deteriorado tanto tu calidad de vida y tu salud que puede intervenir. Entonces, bueno, lo que sí quiero dejar claro es que aunque nos movamos en un ámbito, por ejemplo, clínico o científico, estas cuestiones tienen muchas ramificaciones en muy diferentes ámbitos. Con lo cual, tampoco tenemos que perder de vista esa idea. La consideración de obesidad como enfermedad empezó realmente a ganar fuerza hace unos 15 años, cuando todas las sociedades médicas, casi de forma universal, empezaron a reconocer la obesidad como una enfermedad. ¿Por qué hicieron esto? Primero, por esa vía utilitarista de vamos a considerar una enfermedad y tomar medidas coherentes con esa idea, y también para quitar muchos prejuicios o ideas que acarreaba la obesidad, como que es una cuestión de poca fuerza de voluntad, de glotonería, de vagueza, y claro, haciendo que a nivel social, pues claro, la obesidad conlleva una serie de reproches, por decirlo así, haciendo claro, que qué persona que no está suficientemente gordita, pues no le han gritado gorda por la calle o gordo. O a la hora de conseguir trabajo, a la hora de conseguir pareja, pues todo es mucho más complicado. Pues claro, ya
ya portan un estigma que lo peor no es que lo porten, sino que además se lo pueden creer, que valen menos, que no. Entonces, la idea de reconocer la obesidad como enfermedad es dejar claro que es una interacción entre la biología y los factores ambientales, que a lo mejor en este ambiente hay gente que desarrolla enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer u otras obesidad. Mientras que en el resto de patologías, siempre que alguien las desarrolla es pobre y en obesidad es tu culpa, ¿sabes? Pero ¿hasta qué punto tiene fuerza los genes y hasta qué punto tiene fuerza los factores ambientales para que una persona desarrolle obesidad? Pues depende de la carga genética. Normalmente en este tipo de enfermedades, también la diabetes, hablamos de que hay un componente genético del 30 al 70, 80%. Claro. Una persona, por ejemplo, que tenga índice de masa corporal, esa relación de la altura y el peso de 30, pues tendría una carga genética muy modesta. Alguien que tenga 40, 50, su carga genética es bastante más elevada. De hecho, por encima ya incluso hablaríamos de, seguramente pueda ser un caso de obesidad monogénica, sindrómica, es decir, que hay un gen central que se ha visto alterado, que regula la ingesta alimentaria, el balance energético, o un conjunto de genes que generan una enfermedad, como el Bardet-Biedl, el Prader-Willi, ¿no? O condiciones que se asocian a obesidad, como por ejemplo un hipercortisolismo, un Cushing, que genera también obesidad. Entonces, en ciertos niveles, ya pues casi con mucha seguridad va a ser un componente genético casi absoluto. Mientras que si nos vamos a obesidades mucho más normalizadas, es un 50-50 entre el aspecto ambiental y el aspecto genético. Lo que pasa es que cuando hablamos de ambiente, o actualmente nos referimos al ambiente actual como obesogénico, porque cada vez hay que moverse menos, ya las cosas te las llevan a casa, es muy fácil conseguir comida y los productos ultraprocesados se han convertido en tónica general que tienen mucho sentido, me refiero. Hay muchas veces que la gente piensa y dice, no, es que no entiendo lo de los ultraprocesados. Dice, vamos a ver, primero, no necesitan habilidades culinarias, se preparan muy rápido, suelen estar buenos, suelen conservarse bien en el tiempo. No es lo mismo un pan que tú tienes que comprar todos los días que un pan de molde. Si tienen niños, los niños se lo suelen comer. Y a lo mejor otras comidas pues suponen más problemas. Es decir, le tienes que dedicar poco tiempo, no son tan caros si planteas lo que sería cocinarlo tú con tus medios. Entonces tiene mucho sentido que cada vez estén más normalizados. De hecho, los mismos supermercados ya están yendo hacia las comidas preparadas, que es su otro nicho de mercado. Entonces, claro, tú cuando hablas de ambiente, todos vivimos en un mismo ambiente, pero después hay microambientes. No es lo mismo quien viva en un buen barrio, quien tenga un trabajo estable, a gente que viva en un barrio marginal, o haya sufrido malos tratos. Claro, el ambiente es el mismo en general, pero después los microambientes son muy diferentes. Con lo cual, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, nos estamos refiriendo precisamente a eso, a cómo esos factores ambientales, tanto macros como micros, se relacionan con la salud en una persona concreta. Y también sabemos que, si bien no podemos cambiar la genética, sí podemos cambiar cómo se expresan los genes, que es la epigenética. Y de ahí surge la idea de exposoma, de en un ambiente concreto, cuánto tiempo te has desarrollado en él. Y así podemos ver que hay ciertos genes que se han visto muy desmejorados en su actividad por haber estado expuestos tantos años a un mismo ambiente. Entonces, claro, cuando hablamos de obesidad, los factores ambientales son muy importantes. Hay una predisposición genética. En ese sentido, también hay gente que puede permanecer delgada toda su vida, sin proponérselo. ¿No? Pues lo podemos ver en las dos caras. En la obesidad, pues si tú tienes una predisposición y estás en un ambiente que facilita, tienes muchas cartas. El problema es que, claro, cuando yo intervengo en la obesidad, sigo interviniendo en la persona, pero no en el ambiente. Con lo cual eso es un problema. Yo siempre le digo a la gente, cuando me hablan de aspectos biológicos, ¿no? De tal ruta se ha visto alterada en el cerebro, digo, mira, yo tenía hipertensión hasta que me jubilé. Que ya puedes hablar de cualquier hormonal, de cualquier molécula. No, el factor principal era que tenía un mal trabajo.
que la cogía y lo ponía así. Pues entonces tú puedes darle las vueltas como quieras, pero los factores sociales son determinantes. Por eso se llaman así. Por eso Margaret Chan, que fue presidenta de la OMS, dijo, todos los ministros son ministros de salud. Porque hay veces que a lo mejor tener un buen trabajo es más importante que tener un ministerio más bien de clínica, ¿no? Más eficiente, porque a lo mejor tú estabas más libre de enfermedades si podías desarrollarte mejor, tener más tiempo para hacer otras cosas, poder acceder a mejores fuentes de información, poder cocinar, tener tiempo para cocinar, para hacer tu vida. Entonces, claro, el problema de este mensaje es que va en contra de dos ideas seminales en la conciencia. Lo primero es que la fuerza de voluntad no interviene absolutamente nada. Claro, ahora mismo estamos siempre de yo lo he hecho, yo... Y dice, claro, es que, vamos a ver, primero, el concepto de fuerza de voluntad no lo tenemos descrito en la literatura, no sabemos cómo definirlo, ni tampoco sabemos cómo la genética modula esa manifestación o cuántas manifestaciones de fuerza de voluntad hay, porque hay gente que a lo mejor puede hacer auténticas burradas, pero no puede dejar de fumar. Con lo cual ya nos damos cuenta de que de existir no existiría solo como un aspecto, sino como muchos aspectos y seguramente estuvieran modulados por la genética. Después, como no sabemos definirlo, tampoco sabemos medirlo ni valorarlo. No sabemos cuánta fuerza de voluntad tiene alguien. Y por encima de eso, tampoco sabemos si las estrategias que proponemos para mejorar la fuerza de voluntad realmente lo hacen. Así que es un constructo que quita el foco de cosas que sí sabemos. Cómo funciona la biología y cómo se relaciona con el ambiente. Pues habrá gente que tenga predisposición hacia algo y le cueste horrores, y gente que tenga facilidad para algo y le sea sumamente sencillo. Entonces, claro, quitando el elemento de fuerza de voluntad, nos centramos en cosas que sí sabemos que funcionan, que son los aspectos biológicos y cómo los modulamos, y de ahí surgen los fármacos basados en incretina, o los aspectos sociales estructurales, cómo podemos intentar mejorarlos para mejorar no solo obesidad, sino todas las enfermedades en que este ambiente es un caldo de cultivo, pero habrá gente que desarrolle unas, otros que desarrollen otros y otros que no desarrollen ninguna hasta una edad muy avanzada. Entonces, también el problema es que si le damos tanta importancia al ambiente, nos damos cuenta que en clínica no importa tanto. Tiene un papel bastante menor. Entonces, claro, toda esta idea que era un mundo clínico, que se intervenía desde... Hemos dicho, pues en verdad hay cosas incluso más importantes en las que ni los fármacos ni las intervenciones clínicas tienen papel. Y dentro de esos principales factores que estás hablando, básicamente, es un poco lo que has explicado. Si salimos de ese apartado genético, de ese apartado biológico de cada persona, y entramos dentro de lo que sería ese ambiente, hasta qué punto esa persona puede realmente influir en el ambiente de este caso, la persona con la patología, con la persona que tiene obesidad. Entonces me gustaría que explicaras un poco los principales determinantes que hay dentro de esa patología y cómo se interrelaciona con la persona. Bueno, en realidad es algo que la gente va a ver, ¿no? Es decir, desde aspectos como son la cultura, de si una sociedad premia más una estética o menos. Por ejemplo, ahora ya casi no podemos ni envejecer. Ahora Se ha ya todo el demonizado. mundo tiene que parecer que tiene 40 años con 60, que no, tiene que tener una estética ideal. De hecho, antes, por ejemplo, en nuestra infancia, Sylvester Stallone era como, oh, qué cuerpo tiene. Ahora es un pardillo de Instagram. ¿Sabes? Dice, este tío es fitness, pero del cutre. Es decir, cómo cambia todo, aspectos psicológicos, porque también la cultura determina lo que tú consideras que es bueno y es malo. De hecho, la obesidad se relaciona con dos pecados capitales, ni siquiera con uno, se relaciona con la gula y con la pereza. Con lo cual, socialmente tiene una carga bastante deletérea, ¿no? Obviamente, aspectos contextuales, pues cómo vive cada persona en su entorno, lo que le han enseñado, lo que no, lo que él considera, lo que no. Por ejemplo, hay gente que tiene una tendencia a comer más porque su saciedad está alterada, su saciación, y en vez de normalizar eso y decir, oye, pues vamos a hacer que tú comes más, vas a estar siempre más gordito, pero vamos a hacer que comas bien. No, te voy a castigar desde niño a que estás muy gordo, no vale, tienes que hacer dieta. Y claro, todo eso va a afectar, ¿no? La inseguridad social, pues obviamente, no es lo mismo
vivir en determinadas zonas que en otras. Ya no solo, ni siquiera hablo de marginalidad, sino hablo de acceso a fuentes de alimentos, acceso a educación, acceso a muchos aspectos. Después, obviamente, todo esto va a estar enmarcado en, ya no solo si hablamos de una ciudad, tendremos que hablar de la comunidad, tenemos que hablar del país, porque obviamente cada país tiene unas normativas, unas leyes que van a condicionar pues, la vida de cada uno de los ciudadanos. Entonces, claro, esto es un problema. Y todo eso se va a interrelacionar con mayor o menor predisposición genética hacia. Hay veces que puede haber pequeños eventos que sean muy significativos. Por ejemplo, gente que a lo mejor empieza a engordar porque ha muerto su pareja y ha entrado en una depresión y pues sí, pues ahí vemos que hay un evento muy determinante, ¿no? Pero nos damos cuenta que la obesidad son pequeños matices, por eso hablamos de obesidad poligénica, es decir, pequeñas interrelaciones entre genética y ambiente que dan lugar a ese contexto en un momento como en el que ahora, en que, por ejemplo, nosotros no hemos tenido que inventar el ejercicio físico. De hecho, ojalá todo el mundo hiciera solo actividad física. Pero nosotros tenemos que programarlo para buscar. Y dice, es que en salud no tendría que tener ningún sentido para el día. En rendimiento a lo mejor, y ahora en clínica no lo hemos tenido que aplicar también, pero es que ya cuesta que la gente se mueva. Sí, encima tienes que programarlo y centrarte en que el entrenamiento esté perfecto, que esté cuadrado. Y que después volvemos a lo todo, la salud también es económica. Hablamos de un psicólogo sería genial, un nutricionista, ¿quién lo puede pagar? Pues, de hecho, los mismos fármacos, actualmente se habla de mundo real cuando no es real, porque es solo quien lo puede pagar o quien, si es un país que funciona por compañías de seguro, tenía acceso a ello. Pero eso no es ese entorno real está muy cejado, porque hay mucha otra gente que podría necesitarlo que ni siquiera puede acceder a ello. Así que, bueno, el tema de los determinantes sociales está bastante investigado, que no es algo que nosotros hayamos sacado de la manga y que importan y mucho. Mira, para que la gente lo entienda, porque a lo mejor en genética, hablamos de genética y no se ve tan claro. Acosta y colaboradores hicieron 2 estudios muy interesantes para hacer un fenotipo de obesidad, es decir, cómo se manifiesta la obesidad. Y dijeron, gente que pudiera tener hambre emocional, gente que pudiera tener una saciedad o saciación alterada. La saciedad es lo que hace que después de una comida yo pase X horas sin hambre y la saciación lo que hace que deje de comer porque me siento lleno. Pues valoraron ambos, gente que tenía una saciedad alterada o gente que tenía una saciación alterada. O gente que tenía un metabolismo basal más bajo. Y empezaron a ver cómo se organizaban. Bueno, pues en el primer estudio encontraron que un 15% tenían obesidad, pero no tenían ninguna de esas manifestaciones. Y 2 pobres diablos tuvieron las 4. Tenían todas. Y después había gente que tenía 1, 2 o 3. Claro, tú una persona que imagínate que te toca el que tiene los 4. Que claro, pesa a lo mejor 20, 30 kilos más que otra persona en sus circunstancias. Le dices, pues ahora te voy a obligar a estar esos 20, 30 kilos viviendo a dieta estricta y cada vez que te salgas, porque es normal, toda tu biología te está empujando a eso, voy a decir que es un fracaso tuyo y que no tienes fuerza de voluntad. Entonces, claro, cuando hablamos en esos términos y dejamos que se vean esos rasgos biológicos, porque hablar de genética a veces es abstracto, pero ahí sería alguien que tuviera una incidencia genética elevada. Pues entendemos un poco cómo van los tiros. Entonces el problema de la obesidad nunca ha sido adelgazar, que era lo que es complicado, sino el mantener ese peso en el tiempo. Sabemos que es casi imposible de mantener. Muy pocas personas lo van a mantener, porque su biología en este ambiente además le está instigando hacia un camino totalmente diferente. Pero una persona entonces biológicamente predispuesta a tener obesidad, ¿habría alguna forma de que en el futuro no tuviera ni esos valores, ni un exceso de peso que le permitiera estar, digamos, sano físicamente? Digamos que
hay muchos aspectos grises, que no puedes decir blanco o negro. Es decir, una persona que tenga más tendencia a engordar, a lo mejor tú puedes decir, oye, pues en vez de que estés 40 50 kilos, pues vamos a estar 20. Pero puedes comer bien, tu relación con la comida bien, vas a entrenar, vas a estar, pero, tío, tú tienes más hambre, con lo cual vas a comer más, ¿sabes? Porque tienes una alteración en estos mecanismos. Entonces, eso sí podría ser un buen objetivo. Si ya hay enfermedades, pues entonces quizás ya tienes que ver un poco más el cuadro, porque ya desarrolla enfermedades. Entonces, ahí quizá antes no teníamos ningún camino salvo cirugía bariátrica. Ahora aparecen los fármacos y decimos, pues bueno, hay una posibilidad de esta nueva gama de fármacos para que tú los tomes y te puedas mantener en ese punto en el que estás libre de enfermedades o estas tienen una manifestación muchísimo más controlada. Pero claro, el problema de todos estos fármacos es que funcionan mientras se toman. Cuando dejan de tomarse, volvemos a lo de antes, con lo cual se empieza a engordar. Entonces, claro, ha sido como un gran avance agridulce. Hemos tenido por primera vez unas herramientas farmacológicas que funcionan, que su perfil de seguridad es bastante bueno, siempre habiendo gente que no es respondedora, gente que no puede superar los efectos secundarios, con lo cual tampoco va a ser respondedora a efectos prácticos, pero suponiendo que la gente pudiera llegar a unos umbrales, claro, ahora lo que nos estamos planteando es que su uso debería ser crónico en algunas personas, pero es que todavía no tenemos conocimiento de qué puede pasar durante una década o 15 o 20 años de uso. ¿Por qué? Porque digamos que estos nuevos fármacos están basados en unas hormonas intestinales. Aparte de quitar el hambre y incluso esta necesidad compulsiva de alimentarse, ¿no? Pueden apagar ese ruido alimentario que hay, ¿no? Incluso se están viendo o proyectando hacia tratamiento de adicciones. Nos damos cuenta de que también un efecto que tienen es que ralentizan el aparato gastrointestinal. Entonces generan efectos tanto a nivel central de vómitos, mareos, como de diarrea, estreñimiento, ¿no? Claro, el problema es, ¿qué pasa si en 10 o 15 años de ralentizar el tracto gastrointestinal, eso qué efectos secundarios puede tener? Hay algunos que tú los puedes pensar rápido, un SIBO, pero hay otros que dicen, ¿y el cáncer de colon puede tener alguna incidencia? No lo sabemos. Aparte de los efectos que tenían en el páncreas, ¿no? Que aumentaban la producción de insulina cuando había glucosa en la sangre y reducían el glucagón. Pero claro, ha sido, digamos, los nuevos fármacos lo que intentan hacerlos todo es más fácil, orales, inyecciones mensuales en vez de semanales, pero claro, se está investigando mucho que tengan más potencia y generen menos efectos secundarios, pero es que en el fondo el problema de la obesidad es que es crónica. Y claro, no estamos poniendo el foco no tanto en que sean cada vez más efectivos y haya menos efectos secundarios, sino en, oye, es que necesitamos que esto funcione en muy largo plazo. Claro, que no sea básicamente ir poniendo parche. Sí, que pueden mantener el parche biológico hasta lo que quieras, pero bueno, que eso, por supuesto, vamos a ver. Vamos a mejorar la salud de mucha gente, por supuesto que sí. Es una herramienta. De hecho, si alguien ha desarrollado una diabetes mellitus tipo 2, podemos intentar que haya una remisión. Con lo cual, o alguien ya tiene una cardiopatía, pues podemos hacer que esté mucho más controlada. O alguien que tenga hipertensión, podemos dar una remisión de la hipertensión. Es decir, el papel terapéutico está claro. Y además vemos que tienen efectos cardiorrenales, protectores independientes de la pérdida de peso. Hemos visto que en hígado funcionan muy bien. Es decir, tienen un valor clínico considerable, pero en obesidad tenemos que encontrar ese factor crónico. Con lo cual ya no es tanto que tengan más efecto como que sean seguros en muy largo plazo. O sea, ¿habría alguna situación de alguna persona que realmente sí sea apta para usar ese fármaco en obesidad? Sí. ¿En qué punto sería eso? Cuando haya enfermedades que te indiquen que una reducción de grasa corporal puede mejorarla. O sea, estaríamos hablando en casos extremos.
No tan extremo, porque hay gente que puede tener diabetes mellitus tipo 2 con un índice de masa corporal 30 y poco. Y sabemos que una pérdida de peso, a menos que sea por una susceptibilidad genética muy elevada, se puede dar una remisión. El problema, volvemos a lo mismo, es que es una herramienta terapéutica que hay que pensar que la modulación de la ingesta alimentaria no es de un día para otro, es algo que o es crónico o... Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en los estudios de remisión de la diabetes. Sabemos que 10, 15 kilos de pérdida de peso pueden hacer que se remita la diabetes mellitus tipo 2 en gente que no lleva mucho tiempo con la enfermedad, suele ser más bien joven, joven, hasta mediana edad, pero no adultos muy mayores, ¿no? Pero claro, después de 5 años, la gente vuelve otra vez a desarrollar diabetes porque engorda ese peso que ha perdido. Nos encontramos lo que ya sabíamos, esa dificultad inherente a mantener el peso en el largo plazo. Aquí, Sí, ¿no? sí, es básicamente esto, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Que el problema es el después de después. Eso no ha cambiado, biológicamente no ha cambiado. Que eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, que ese es el gran desafío de la obesidad. No es tanto perder peso, que lo es, que es complicado, como mantenerlo en el tiempo, que para muchas personas es prácticamente imposible. Entonces, claro, si juntas eso, que no tenemos una definición clara, que ahora la definición se ha ido al exceso de adiposidad, que claro, el exceso de adiposidad se puede dar en personas delgadas. Entonces, todo ha creado un murmullo que es un tema en el que hay poca claridad. ¿Podríamos ver entonces a una persona físicamente delgada, pero que no esté sana, que tenga un exceso de adiposidad, aunque visualmente no se pueda apreciar? Sí. De hecho, con las nuevas definiciones de obesidad, la vemos. Un porcentaje no tan menor, es decir, de cada 5 o 6 adultos delgados, uno puede tener exceso de adiposidad. Claro, pasa que cuando uno es delgado, ese exceso de adiposidad también tiene una contraparte muy marcada, poca masa muscular. Entonces ya no es tanto por tanta grasa, sino por poca masa muscular, que pues un tejido el tejido muscular esquelético es importantísimo para la salud cardiometabólica. Entonces se juntan un poco. Luego tenemos los intermedios, en que están sobrepeso, que es un 50-50, y luego una obesidad, que en términos generales la gente suele tener buena masa muscular. La tiene, no, es decir, llega un momento en que cuando vas engordando no está compensada ni normalizada por el peso, pero suelen tener más masa muscular. Claro que sí, las personas que tienen obesidad, si tú pesas 120 kilos, sueles tener más masa muscular que alguien que pesa 80. Tienes que soportar ese peso. ¿Sabes? Es decir, por supuesto que sí. Otra cosa es que, claro, ahí surgen ideas como el concepto de obesidad metabólicamente saludable, que la Comisión de Lancet lo ha superado, porque antes metabólicamente saludable era eso, metabólicamente saludable. Pero tú podías tener artrosis de rodilla y eso no afectará a lo metabólico, pero no estabas saludable. Entonces, claro, y sí, digamos que había una alta probabilidad de que el exceso de carga mecánica fuera una causa, ¿no? Un factor causal del desarrollo de la artrosis de rodilla, ¿no? Entonces, claro, digamos que la obesidad preclínica ha superado todo eso, es saludable, dentro de que es un factor de riesgo. ¿Por qué es un factor de riesgo? Por ejemplo, el corazón. Si yo peso 40, 50 kilos más, pues obviamente mi corazón, el gasto cardíaco se dispara, el volumen de sangre es diferente, es decir, le supone una carga muy grande. Incluso gente que está muy musculada, digamos, tiene un factor porque tiene más masa muscular, pero llega un momento en que el corazón tiene que trabajar más de la cuenta. Entonces, claro, cómo crece, cómo se desarrollan los órganos, los tejidos, el hígado, el riñón, se tienen que adaptar a esa nueva realidad. Los endocrinos, las hormonas, van al límite. Es decir, con 120 kilos, tú por defecto tienes que segregar más insulina, porque tienes que abarcar mucho más materia, por decirlo así, más tejido, ¿no? Entonces, claro, es un problema, ¿no? Que es un tema que es verdad que por un lado sufre mucha discriminación y de hecho todavía hay, incluso dentro de la clínica hay gente que sus propios sesgos lo ocultan por preocupación por la salud de las personas. Sí, hay muchos clínicos que te dicen, no, sí, la obesidad es una enfermedad, pero por poca fuerza de voluntad.
Entonces dice, "Guillo, me estás jugando a coger todas las cartas. No, esa mano no te la compro". Pues es un problema. Después no se entienden los aspectos biológicos tan claramente, o la sociedad eso no lo acaba de ver. Sigue predominando que es poca fuerza de voluntad. No que alguien, pues, a lo mejor sueña con comida cuando está a dieta. ¿Sabes? Es decir, y tiene hambre siempre. ¿Sabes? Pues entonces, claro, es un problema. No se entiende. Los consensos han intentado hacer lo mejor posible, pero es un tema muy complejo como para dar con la clave en todos los aspectos y es un tema difícil de abordar, sobre todo porque ese exceso de adiposidad depende de la distribución. Sabemos que la grasa a nivel visceral, es decir, entre los órganos y tejidos, dentro de la cavidad abdominal y un poco, si subimos para arriba y hablamos de corazón, ¿no? Pues se relaciona muy mucho con afectación cardiometabólica, muy mucho. Más que el total subcutáneo, con lo cual incluso un umbral de grasa no nos dice nada si no hablamos también de la distribución. De hecho, la gente delgada, pero metabólicamente comprometida, igual no tiene tanta grasa, pero para ellos sí supone un exceso, por cómo la han distribuido, que tiene mucha grasa a nivel visceral. Entonces, claro, es un cacao, porque esa gente no tendría afectaciones centrales. ¿De qué depende realmente que la grasa se distribuya en una zona u otra? O sea, Genética. visceral o subcutánea. Genética y también ambiental. Por ejemplo, las mujeres suelen tener menos grasa visceral que los hombres. En los hombres suelen ser un 10, un 20% del total de la grasa subcutánea, mientras que las mujeres están más en torno a un 5%, 5 o 10%. ¿Por qué? Porque hasta la época de la menopausia, en donde se equilibran un poquito más la distribución de la grasa, claro, las mujeres, si se pueden quedar embarazadas, tienen que tener espacio. Si hay mucha grasa, la presión intraabdominal haría inviable el feto. Con lo cual, esa hipótesis gestacional explica un poco por qué antes de la menopausia las mujeres suelen tener poca grasa visceral y también en el otro extremo, si antes de la menopausia tienen mucha grasa visceral, incluso el riesgo cardiometabólico es mayor que en hombres. Y eso lo podemos ver en mujeres que tienen diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 con una carga genética fuerte, ¿no? Porque tienen un riesgo cardiovascular incluso mayor que proporcionalmente de hombres. Entonces, claro, pues esto cambia la menopausia y ya se dispara el factor de riesgo y también la caída de estrógeno. Entonces, primero es genética, los genes, ¿no? Y hay una diferenciación sexual que, bueno, que esto es en teoría. Después en la práctica vemos mujeres que pueden tener una distribución más androide, hombres que pueden estar ahí un poco ginoide también, que es más mezclado, ¿no? Pero sí es verdad que el acúmulo de grasa a nivel visceral dentro, es decir, cuando hablo de visceral hablo la pared abdominal una vez que la hemos superado entre el hígado, los riñones, ¿no? Hay una primera capa que llamamos omental, que está justo en la pared abdominal, otra que llamamos mesentérica y otra retroperineal, ¿no? Pues, digamos, las tres forman la grasa visceral y arriba estaría la intratorácica, ¿no? Pues sabemos que acumuláis grasa por muy diversos motivos, porque esa grasa se comporta, es inmunológicamente muy potente, protege todos los órganos y tejidos y también se asegura de que si comemos algo que está en mal estado, ayuda al sistema inmune a luchar contra esa amenaza. Después, un problema que tiene es que a nivel metabólico es muy dada a liberar ácidos grasos con mucha facilidad. Por ejemplo, ¿por qué digo que factores ambientales? Cuando vivimos en una situación de estrés continuo, la grasa visceral se tiende a acumular. Porque es un depósito que sirve bien a esa función. De hecho, se liberan muchos ácidos grasos para soportar una enfermedad, para lucha-huida, es decir, funciones que tenían su sentido que fueran liberaciones rápidas. Una función de respuesta realmente. Sí, cuando ese ambiente genera esa respuesta constante, pues tiende a acumular más. Por eso también vivir estresado es un factor que puede hacer que sea más fácil que tu tejido adiposo subcutáneo se vuelva un poco incompetente almacenado en grasa y esa vaya a nivel visceral.
Todo eso es genética. Hay gente que podría engordar muchísimo y apenas tener grasa visceral, que eran estos fenotipos de obesidad metabólicamente saludable, que se pueden encontrar incluso en índices de masa corporal 60, 70, es decir, que incluso hay gente con ese volumen que es sensible a la insulina, que dice, ostras, quiere decir que las manifestaciones de eso que llamamos obesidad son muchas, muchísimas. Entonces, claro, es un tema que ha hecho que el perímetro abdominal o la relación altura-cintura, es decir, que tu cintura sea menos de la mitad de tu altura. Si tú mides 1,80 m, pues 90 sería ya, estamos mal, pues 89 centímetros. Le quito un valor y ya estoy bien. Sí, es decir, no, lo que sería a partir de la mitad vemos que aumenta el riesgo y a partir de 0, eso sería 0,5, 0,6, pues ya empieza a hacer un riesgo bastante más elevado. De hecho, muchas veces visualmente te das cuenta cuando hay mayor acúmulo visceral que subcutáneo en esta gente que tiene la barriga, esta cervecera, porque la grasa visceral es tal que ha empujado la pared abdominal. Y da lugar a esa barriga cervecera. Y aparte tiene poca grasa subcutánea. Con lo cual está dura porque es que estás tocando la pared abdominal. De hecho, muchas veces hablamos de diástasis del recto abdominal en embarazadas, pero también se puede ver en personas con obesidad que tienen mucha grasa visceral. Y no tienen ningún niño, simplemente tienen mucha grasa. Entonces, por ejemplo, esa imagen. Aquí, si vemos perímetro de cintura, yo diría que esta persona está peor que esta. Pero si nos fijamos bien, esta persona tiene mucha grasa subcutánea, mientras que esta ya vemos que hay bastante más grasa visceral. Con lo cual, incluso una métrica sencilla nos puede confundir. O sea, en la imagen de la derecha, digamos que esa pared abdominal sí, está empujada hacia adelante. Sí, lo tenemos mucho más marcado. Porque además también, digamos, esa parte a nivel visual es mucho más fácil verla, que es más tensa que la primera imagen. Sí, aquí hay mucha grasa subcutánea. Aquí no hay tanta grasa subcutánea. De hecho, estas imágenes son cortes histológicos y los puntitos negros son células inmunes que se han infiltrado en el tejido. Vemos la diferencia entre uno y otro. Pues aquí, obviamente, el tejido adiposo subcutáneo está mal, es disfuncional, mientras que aquí no hay disfuncionalidad ninguna. Es decir, almaceno grasa a nivel subcutáneo, que es donde toca, y apenas a nivel visceral. Aquí no puedo almacenar mucha más grasa a nivel subcutáneo. ¿Dónde la almaceno? Pues a nivel visceral. Y eso es mayoritariamente genético. Hay una gran parte que es genética, otro es ambiental, obviamente. ¿Y cómo diferenciáis o cómo una persona puede diferenciar entre un sobrepeso o una persona ya obesa? Si no tuviera ningún dato. Hombre, le hace relación cintura-altura, está muy bien para empezar. Luego también los hábitos, pues si es sedentario, pues tienen también más riesgo, depende de su alimentación, si tiene una buena o una mala alimentación, pues todo eso va sumando. Y luego, si hay una analítica por medio, pues también te enteras de cómo está respondiendo, porque después eso es otra. Alguien puede tener mucha grasa visceral, pero todavía a nivel metabólico igual no aparece tan alterado, que no es esto es esto. No siempre es así. Entonces es un tema que claro, que cada persona es un mundo. Lo de que no hay enfermedades sino enfermos es una realidad absoluta, porque es que hay muy diferentes manifestaciones de obesidad y gente que puede parecer una cosa, pero después tú lo ves y dices que está bien. Entonces, claro, aquí surge un problema. Depende de cómo esté la persona, tú puedes ir para unos objetivos u otros. Si una persona está totalmente sana y pesa más, igual lo que podría hacer es mejorar un poco su forma de vida, igual que una persona actual que pueda ser delgada. Es decir, si eres sedentario, vamos a intentar que no lo seas. Si eres fumador, vamos a intentar que no lo seas. Si comes mal, vamos a intentar que comas bien. Pero en esa persona, si es algo que puede mantener, porque eso es lo que me importa, mantener durante décadas, pues ya para mí es un objetivo clínico. Otra cosa es que esa persona ya te venga con patología y pensemos que esas patologías, ese exceso de grasa, sí tiene impacto en las mismas, que a veces nos podemos confundir. Hay gente que puede estar muy gordito, tener diabetes, pensar que es por exceso de grasa y a lo mejor es una diabetes monogénica, que todavía no ha dado
como tal la cara y al principio la hemos diagnosticado como diabetes tipo 2. Entonces también nos podemos equivocar, ¿no? Que hay veces que dos enfermedades pueden estar relacionadas o te das cuenta de que no. Después ese exceso de grasa sí puede afectar a otras cosas, a lo mejor la tensión arterial, ¿no? Pero que muchas veces hay cosas que se pueden confundir, que no están tan claras. Por ejemplo, sabemos que el exceso de grasa corporal se relaciona muy mucho con la apnea obstructiva del sueño. De hecho, tenía un estudio por ahí, ¿no? De apnea obstructiva del sueño. Pero claro, nosotros cuando hablamos de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Pues claro, obviamente el diafragma, si aquí hay mucha grasa visceral, no va a funcionar. De hecho, la relación diafragma, transverso, suelo pélvico se acaba de ir. Por completo. Pero claro, la grasa perifaringe también me importa mucho para ese posible colapso. La grasa en la lengua, que se empieza a hacer más grande y claro, me genera ese colapso faríngeo. Pero después también hay cosas que no va a cambiar. Por ejemplo, la estructura ósea. Yo puedo tener el tabique más desplazado, puedo tener el mentón más atrasado, puedo tener una serie de características que eso ya es una intervención maxilofacial o una intervención que no tiene nada que ver con el peso, aunque yo puedo decir que igual es por el peso, pero realmente era por esta alteración. Por eso no todo el mundo que pierde peso desaparece la apnea obstructiva del sueño, porque hay también cuestiones que son propiamente anatómicas o incluso a nivel neural, que digamos que mi sistema nervioso no funciona tan equilibradamente y se causa ese colapso perifaríngeo, que luego da lugar a la apnea obstructiva del sueño. Con lo cual las cosas son muy complicadas, intentamos simplificarlo demasiado y la realidad es muy gris, mucho más gris. Eso de blanco, negro, eso está muy bien para los discursos motivacionales, no, pero en el mundo real las cosas son muy grises y la obesidad, desgraciadamente, a día de hoy es muy gris. No, es decir, no sabemos bien cómo atajarla. O, aunque sepamos formas, tampoco tenemos muy claro. Por ejemplo, actualmente, con el clima que hay de polarización política, se pueden tomar muchas iniciativas sin que se considere que no, es que esto atenta contra algo, contra... Pues un problema. Todo, es decir, pocos consensos hay tan claros en nutrición como que los ultraprocesados se relacionan con mayor incidencia de enfermedades. Pues ya eso, por si tú dijeras, bueno, pues voy a prohibir la publicidad de ultraprocesados, habría gente que te diría que estás atentando contra la libertad, cuando es una medida de salud clara, que no se fundamenta en nada ideológico, sino es que lo hemos investigado, lo sabemos. Sí, o sea, básicamente es que está basado en datos. Sí, que es como decir que el tabaco es malo para la salud. Es que ya hay cuestiones que no, pues suponen un problema. Entonces, claro, te encuentras en que lo ideal sería hacer una sociedad más justa y te quitarían no solo obesidad, sino muchas otras enfermedades. Pero eso también supone que la gente quiera. Y que interese. Y que interese. También. Que aquí también obviamente hay muchos conflictos de interés por todos lados, ¿no? De hecho, por ejemplo, estos fármacos, ¿no? En el año 2023, Science, la revista Science, ¿no? Los consideró el mayor avance científico, ¿no? Ese año. Pues claro, teníamos una herramienta que funciona, que pueden hablamos de reducción entre un 20 y un 25, ¿sabes? De 20 y 25 kilos de pérdida de peso, que eso es, por ejemplo, con la tirzepatida, ¿no? La semaglutida es un poquito más bajo, pero que en gente respondedora tiene muchos efectos. Pero claro, ahora la OMS, por ejemplo, ha sacado digamos que la OMS tiene lo que se llama una guía de medicamentos esenciales, que publica desde el año 77 diciendo de medicamentos que tienen que bajar de costo y precio para ser accesibles. Por ejemplo, la insulina en la diabetes, pues si tu páncreas no es capaz de producir suficiente, es que si no tomas insulina, pues te mueres. Entonces, claro, la insulina está metida, pero es que ha dicho que se metan estos fármacos en la lista de medicamentos esenciales. Entonces, claro, ya ahí dices tú, es que nos estamos metiendo en unos temas, ha sido bastante cuestionada por
Porque, hombre, suena demasiado a me estás haciendo la cama a la industria farmacéutica, ¿sabes? Sabiendo que hay una carga social muy importante en la obesidad, siendo tú la OMS, que además maneja mucha bibliografía y hace muchas investigaciones como para no saberlo. Entonces, claro, todo el tema de la obesidad está lleno de gran ruido, mucho ruido, muchas voces. ¿Hay diferentes tipos de obesidad dentro de lo que se considera el concepto de obesidad? Quitando, digamos que nosotros hablamos de obesidad poligénica, que es la actual, luego hablaríamos de monogénica, sindrómica o hipotalámica, que esas tres se consideran siempre enfermedad. Como hemos dicho, monogénica, un gen, por ejemplo, hay gente que no produce leptina. Pues, ¿Qué función tiene la Es leptina? una hormona que emite el tejido adiposo que cuando impacta en el hipotálamo y en zonas adyacentes, pues genera saciedad. Se produce normalmente después de las comidas, pero también tiene una regulación circadiana. Por ejemplo, por las noches hay un pico de leptina para que no nos levantemos cada 2 por 3 aguciados por el hambre, que nos mantengamos por la noche con ese estado de saciedad, ¿no? Y pues hay gente que no produce leptina, con lo cual pues uno de los grandes ejes hormonales lo ha perdido y desarrolla una hiperfagia pues bastante elevada. Pues para esa gente la leptina es necesaria, metreleptina, o gente que por ejemplo tiene una lipodistrofia generalizada, no tiene tejido adiposo, pues no produce leptina. Pues entonces ellos también se ha aprobado para ellos la metreleptina. Pues entonces tenemos las obesidades monogénicas, que de hecho hay fármacos aprobados solo para determinados tipos de obesidades monogénicas, ¿no? Tenemos las obesidades poligénicas, Prader-Willi, Bardet-Biedl, perdón, que son obesidades donde un conjunto de genes se ha alterado y generan ese cuadro de obesidad. Y luego las obesidades hipotalámicas son o muy raramente por malformaciones de nacimiento o por accidentes que se haya dañado áreas del hipotálamo, o la más común de todas, el 90%, es cuando gente tiene un tumor cerca del hipotálamo, que es nuestro centro neurálgico de hambre y saciedad, y en la intervención se daña el hipotálamo. Entonces cambia radicalmente, es decir, la persona pasa a tener una hiperfagia mantenida y engorda, incluso aunque haga cirugía bariátrica, vuelve otra vez a engordar. Entonces, claro, y incluso si el hipotálamo, el daño ha sido mayor, pues el hipotálamo también regula la presión arterial, los ritmos circadianos, y se genera el cuadro que se llama síndrome hipotalámico, que es una afectación que requiere equipos interdisciplinares porque hay desde aspectos psiquiátricos a no poder dormir bien, a un montón de problemas. Esos tres aspectos nadie duda que sean clínicas, es decir, eso es obesidad clínica. Luego está la poligénica, que ya es cómo se manifieste, entre cómo distribuyes el tejido adiposo, qué cantidad tienes, cómo regulas la ingesta alimentaria, el metabolismo basal. Pues todo eso da diferentes fenotipos de obesidad. Hay gente que puede tener el hambre, es decir, gente que pueden compartir una saciedad alterada, pero uno distribuye mejor el tejido adiposo que otro. Con lo cual, ya tenemos dos fenotipos marcados. Es decir, sí, tienen los mismos problemas a nivel central, pero uno desarrolla su tejido adiposo de una forma y otro, pues, rápidamente empieza a almacenarlo a nivel visceral. Pues, hay muchos fenotipos de obesidad si quisieras ponerte a analizarlo. O sea, ¿de qué depende realmente de que el hombre y la mujer almacenen esos, digamos, valores adiposos? Pues yo entiendo, por ejemplo, la mujer evidentemente tiene un sentido biológico que no, el hombre almacene también más en el pecho y, por ejemplo, como estaba hablando, el hombre en el abdomen. Pero, por ejemplo, ¿de qué depende de que el hombre tenga más capacidad? Primero, a nivel de hormonas sexuales, pues hay, digamos que la distribución más androide o genoide se da cuando se ve claramente en la adolescencia. Cuando ya las hormonas sexuales, tanto la testosterona como los estrógenos, empiezan a aumentar, y ya pues obviamente ves cómo distribuyen o fomentan esa distribución, tanto en hombres como en mujeres. Por eso las mujeres, cuando llega la menopausia, cogen una distribución más androide.
¿sabes? Lo que pasa es que, claro, durante años han mantenido esa distribución y no desaparece la grasa, que es lo que vemos en la imagen, ¿no? Y empiezan a almacenar más grasa a nivel visceral, no tanto subcutáneo, no tanto a nivel glúteo femoral, ¿no? Pero también es que en la misma genética, genes que organizan esta distribución, depende de que seas hombre o mujer, pues tienen efectos diferentes. Se expresan igual, pero tienen efectos diferentes, con lo cual es genética. Hay factores hormonales y son muy importantes. Y después todo esto viene determinado por el contexto y el ambiente. No es lo mismo que yo me desarrolle en un contexto normalizado a gente que a lo mejor vive prácticamente en subsistencia. Pues claro, ahí podemos ver incluso que a la gente le puede llegar a las chicas la regla a los 17 años o los 18. Claro, porque viven en un contexto de subsistencia total y claro, el desarrollo después posterior no va a ser exactamente el mismo. Ahora, por ejemplo, en nuestro mundo vimos cada vez más desarrollos precoces. Vemos niñas que tienen 9 años y ya les llega la menstruación, ¿no? Pues que todo eso también, el contexto va a determinar cómo se va a terminar de desarrollar la grasa corporal. Entonces, claro, eso, digamos que la genética juega un papel muy importante, pero después todo lo demás. Cómo se interrelaciona con el ambiente. Pero en esa situación, si ponemos el caso, ya sea hombre o mujer, ¿no? Pero vamos a poner el caso de las mujeres, tienen genéticamente más valores de testosterona que de estrógeno. Va a haber una diferenciación en esa distribución de la grasa, que una mujer que prevalezca más el estrógeno que la testosterona. Lo podemos ver en el síndrome de ovarios poliquísticos, que modifica la distribución de la grasa. Y lo mismo en hombres. Claro, claro. O sea, podría darse un perfil de un hombre con grasa. Mucho más androgénico, mucho más, perdón, más ginoide. Sí, sí, claro. ¿Y por qué realmente hay tanta diferencia entre ese periodo de menopausia y el periodo de premenopausia en una mujer? Si comparamos esos valores, pongamos un ejemplo claro de una mujer predominantemente de estrógeno, pasa ese periodo de premenopausia a menopausia, pero un hombre que Bueno, también en el hombre sí se da andropausia, pero es mucho más lineal, sí, no es la curva tan marcada. no, es mucho más progresiva. O sea, digamos que ese cambio a distribución de la grasa sería más prolongado. Claro, pero incluso la misma distribución condiciona también las hormonas, que es un ciclo de retroalimentación. Por ejemplo, cuando un hombre empieza a tener más grasa visceral, la testosterona empieza a caer. De hecho, no es raro encontrar gente con cierto grado de obesidad e hipogonadismo. Que digamos que son ciclos de retroalimentación. Y le puede afectar de manera, digamos, sexual al hombre si tiene unos grados Hipogonadismo, altos. claro, claro. No, el hipogonadismo, por supuesto, que te puede dejar por los suelos. Claro que sí, de hecho es una enfermedad, no es un concepto de, tienes hipogonadismo. No, no, no. O sea, el hombre puede llegar a ser estéril. Bueno, sí, puede perder capacidad de... Claro, ten en cuenta que todo eso va regulado en asas de retroalimentación que pueden afectar a la producción de esperma, porque no es que tus testículos produzcan menos testosterona solamente, sino que es que a nivel central no funciona igual. O sea, digamos que el eje La lo tienes grasa, alterado. claro, la grasa también afecta a cómo se produce toda la cascada hormonal hasta llegar a las células de Leydig que producen, células de Leydig y también las seminales que producen tanto testosterona como los espermatozoides. Claro, se puede afectar a ambos. ¿Y hasta qué punto tiene importancia el pasado de tu, digamos, antecedente, de tu padre, de tu madre, en que tú puedas heredar genéticamente, ser predispuesto a tener obesidad? Claro, ya no solo genética, es epigenética. Epigenética parental, Claro, también se transmite. pero que genera genética. Bueno, genera expresiones, por ejemplo, para que la gente lo entienda. Si yo bebo mucho refresco, me encanta el dulce, normalmente es porque mi sensorialidad está un poco más baja, porque si no, diría que dulce está esto y no me gustaría. Y yo durante, tanto papá como mamá, le gusta eso y durante el embarazo hemos estado así. Pues claro, llega un momento en que yo a lo mejor puedo tener una sensorialidad, suponiendo que solo fuera un gen, pero una sensorialidad X.
pero epigenéticamente voy a modificarla a la baja porque al mundo al que va a venir ese niño o esa niña hay muchos azúcares. Con lo cual, si es muy sensible, lo va a pasar fatal, con lo cual yo voy a reducir, epigenéticamente voy a marcar ese gen para que la sensorialidad sea un poco más baja, para adaptarlo. Igual, es decir, eso es la epigenética, en el fondo es adaptar a la prole a lo que voy a ver. Por eso, cuando ha habido hambrunas, la genética sigue siendo igual, pero los niños tienden a engordar después de una época de hambruna. ¿Por qué? Porque epigenéticamente se ha dado la información durante el embarazo de que vienes a un mundo en que hay poca comida, con lo cual te tienes que hacer muy eficiente. Y eso lo vemos, por ejemplo, estudios en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron hambrunas en Holanda o en otras ciudades, en los niños que nacieron durante ese periodo, pues, tienen una predisposición a la obesidad brutal, pero porque epigenéticamente se les transmitió esa información, no porque genéticamente ellos tuvieran más o menos, que luego ahí sería investigarlo, ¿no? Pero se marcaron sus genes de tal forma que durante el resto de su vida adulta su expresión era diferente, porque se les informó de que el ambiente iba a ser diferente. Entonces, claro, yo siempre le digo a la gente que cuando vayan a tener niños intenten estar lo mejor posible, porque no solo son sus genes, Son los de lío. no, es como la epigenética también se transmite, y vemos que incluso se transmite varias generaciones. O sea, lo que hace tu abuelo te puede afectar. Y a la propia madre, en ese caso, a nivel gestacional, ¿cómo puede influir que tenga, en este caso, como estábamos hablando, unos malos hábitos, ya no solo para heredárselo a su hijo o a su hija, sino en su propia salud? Bueno, aparte, es decir, ahí entraríamos en la salud propia de la madre, ¿no? Pero que es como que muchas veces cuando hablamos de genética, sí, podemos hablar de una marca genética, pero es que la epigenética también juega y eso supone una capa de complejidad totalmente diferente. Y además sabemos que marcajes epigenéticos pueden durar décadas o toda la vida. De hecho, se pueden transmitir intergeneracionalmente. No, pero es coherente, porque es que si el ambiente no cambia... Sí, evidentemente los genes no van a cambiar. Y las marcas epigenéticas, si se han generado en un contexto que es exactamente igual, en el que tú como hijo tienes descendencia, ¿por qué va a cambiar? Sigue siendo el mismo. Entonces se perpetúa y se retroalimenta. Entonces, claro, es un tema pues muy complejo. Y aquí vemos también esa importancia, por eso hablo de que es una interrelación entre genética y ambiente, porque es que el ambiente determina cómo los genes se expresan. Si yo, por ejemplo, tengo muy buena genética para muscularme, pero soy sedentario, pues mis genes están muy apagados, ¿sabes? Y otros genes están más activos de la cuenta. Hombre, cuando yo empiezo a entrenar, ahí la genética se va a notar. Pero igual nunca me da por entrenar en toda mi vida. Con lo cual, no voy a tener esas ventajas. Porque cada vez que veo esta imagen, sinceramente no sé cómo una persona, digamos, podría llegar a esos niveles. Si observamos un poco esta imagen, ¿cómo podrías explicarnos cómo esa persona realmente ha llegado a esos valores de grasa? Pero si te fijas, esto no es un valor tan extremo. De hecho, lo que está así. No, pero esto, por ejemplo, mira, me sirve de ejemplo porque aquí vemos una persona que tiene mucha grasa corporal. Pero si le quitamos la grasa subcutánea, nos damos cuenta que a nivel visceral tiene muy poco. O sea, realmente aquí era el ejemplo que hemos estado viendo antes. De obesidad más cercana a lo metabólicamente saludable. Hombre, muerta está. Es decir, tampoco sabemos las causas, ¿no? Pero sí, esto no. Pero aquí, por ejemplo, normalmente en estos casos estamos hablando de obesidad de... Pero ¿cómo llega una persona a esos valores? Ahí ya estamos hablando normalmente de que la carga genética es elevadísima. Si no es una obesidad monogénica o sindrómica, contextualmente esa persona ha vivido... Además es que es muy fácil caer en eso, porque llega un momento en que cuando se alcanzan volúmenes tan grandes, claro, lo normal es que tu vida social cada vez sea más reducida, a nivel psicológico no te encuentres bien y te dejas de cuidarte. Es decir, todo es un ciclo que es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil. De hecho, la incidencia de enfermedades mentales
tiene mucho que decir también de la obesidad. No solo el trastorno de la conducta alimentaria, sino de cuadros depresivos. O sea, que la gente no es consciente y se va metiendo, se va dejando y llega un momento en que no puede parar. No sabe cómo hacerlo, no sabe cómo pedir ayuda y se podrían llegar a estos casos tan extremos. O sea, realmente esa persona no podría ni andar por sí misma. Difícilmente. Le costaría trabajo. ¿Y crees que una persona...? Bueno, aquí también no solo es grasa, son edemas. Sí, sí. Es decir, que hay un momento que el sistema linfático ha dicho hasta aquí llegué. ¿Pero crees que una persona con esos niveles podría recuperarse en algún momento? O sea, ¿podría llegar a tener una vida saludable? Sí, bueno, por poder mejorar puede mejorar mucho, ¿no? De hecho, la cirugía bariátrica en estos casos tan extremos seguramente sea la única herramienta que tengamos. Porque incluso los fármacos, en estos casos, primero, no se han probado apenas y seguramente no tengan tanto impacto como para normalizar, ¿no? Entonces son gente que pueden perder 100 kilos, 120 kilos, porque no solo es grasa, es mucho líquido. Es decir, que tenemos que tener que eso cuando la gente dice, he perdido 60 kilos en un año. Bueno, Claro, grasa, habría que ver qué. no, líquido también has perdido mucho, ¿no? Entonces, claro, se puede llegar a esos casos, pero no son lo habitual, ¿no? Son casos excepcionales. De hecho, la misma cirugía, dentro de la cirugía bariátrica, ¿no? Pues se han incluso acuñado obesidades masivas, como índice de masa corporal 60, 50 o 70 superobesidad, porque es que se encontraba que no tenían definición. Hablamos de obesidad tipo 1, 2, 3, 3 a partir ya de 40 o más. Pero es que no encontramos con gente con 60 o 70. ¿Y cómo lo llamamos? La obesidad tipo 3, ¿no? Se ha ido a un tipo plus. mucho más alto y son casos extremos. ¿No? Ahí, por ejemplo, la cirugía bariátrica, pues casi la única herramienta terapéutica eficaz, ¿no? Más psicológicamente, obviamente la gente pues necesita un equipo que les ayude, profesionales, incluso psiquiatría, ¿no? Que no es solo psicología, sino psiquiatría, que lo trate porque igual después, pese a la cirugía, pues la ideación suicida también están presentes ahí, ¿no? Entonces no es algo tan... Y también la cirugía bariátrica que deja claro que aunque en términos generales es segura, pero no deja de tener efectos secundarios crónicos. Necesidad de multivitamínicos, porque claro, y altera la forma en la que se absorben, porque básicamente he dejado el estómago a este tamaño, al de una nuez. Y claro, después también pueden tener, al ser el tracto gastrointestinal más rápido, pues pico de glucemia bajada. Hay gente que puede tener reflujo después, o incluso que no le vaya bien y tenga que hacer una recirugía modificando el tipo de cirugía bariátrica. Hay gente que se puede llegar a arrepentir de haber hecho una cirugía bariátrica. Esto también es una realidad que hay que decirlo, que hay gente que después no le ha compensado todos los problemas que le ha traído y hay gente que pues, lo puede contar y en vez de silenciarlo es decir, oye, es que es una cirugía, es que puede salir no tan bien o la gente puede no ser tan respondedor y esto es una realidad que tenemos que también dejar claro. Después a nivel óseo la pérdida de peso tan masiva también se relaciona con mucho mayor riesgo de fractura, ¿no? Es decir, que no es simplemente modificar tu aparato gastrointestinal, que no es menor, que no es una tontería, ¿no? Entonces, claro, después, por ejemplo, vemos también mayor incidencia de alcoholismo, porque claro, la cerveza al quitar el paso del estómago, pues hace que no se metabolice tan rápido y crea picos de alcohol mucho más mantenidos, con lo cual también hay casos de alcoholismo asociados a cirugía bariátrica. Es decir, que actualmente las cosas no son tan maravillosas o fantásticas que, oye, que esto es un paso, hay que pensárselo y tener unas prioridades clínicas muy claras para hacerlo. Y que sobre todo la persona tiene que estar bien para hacerlo. Ahora, por ejemplo, con los fármacos, algo que sí se hace es que se utilizan antes de la cirugía. Entonces la persona baja, está mucho mejor y después se hace la cirugía. O incluso si vemos que no responde bien, mandar los fármacos. Es decir, que los fármacos han ayudado a que haya más opciones, pero es verdad que tampoco es una solución para la obesidad, porque en determinado grupo de pacientes tendrán que ser crónicos,
Y no sabemos en lo crónico hasta qué punto son tan seguros o no. Con lo cual, por eso digo que es todo como muy agridulce. Sí, tenemos una herramienta, pero después nos damos cuenta que es que la hemos vendido como la dieta milagro. Sin saber realmente qué efecto El puede tener a después de largo plazo. después no lo hemos considerado. Sí sabemos que mientras se mantiene, hay gente que puede no desarrollar resistencia a los fármacos y mantenerlo. Hay otros que no le van tan bien. Pero después volvemos a lo mismo, como todos fármacos, hay gente que le va bien, gente que no le va mal o gente que no lo puede tomar. Entonces no es una solución. Así que bueno, pero sí, hay gente que puede llegar a niveles extremos. También tengamos una base de susceptibilidad genética, pero sí, se pueden llegar a niveles extremos, claro que sí. O sea, si tuviéramos que explicar cómo fisiológicamente una persona es resistente a la insulina y sensible a la insulina, ¿cómo lo podrías hacer para una persona que no tiene conocimiento alguno de ello y no sabe absolutamente qué significado tiene cada uno de esos términos? Bueno, digamos que la insulina es una hormona que se encarga de que todos los nutrientes que hay en la sangre vayan a los sitios adecuados para su gestión y uso. Cuando nosotros comemos, hay un pico de insulina que se va a encargar de que cada uno de los nutrientes, no solo la glucosa, también los ácidos grasos, también los aminoácidos, vayan donde tienen que ir. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Cuando en alguno de estos sitios donde la insulina gestiona esos nutrientes, pues su efecto no es tan marcado y esa cantidad de insulina no produce el efecto que se espera para esa misma cantidad. Entonces necesita el páncreas producir un poquito más de insulina para que tenga ese efecto. Eso es lo que llamaríamos una resistencia a la insulina. Que simplemente yo como y la distribución de nutrientes no es tan eficiente. Porque hay tejidos que, por ejemplo, el muscular esquelético se encarga de quitar prácticamente el 80% de la glucosa que hay en la sangre después de la comida. Pues si mi tejido muscular, cuando la insulina se une a receptores, no produce ese efecto tan marcado, pues claro, esa glucosa va a ir a otro sitio. Y ya el tejido adiposo pues puede coger la glucosa y convertirla en grasa, que es lo que llamamos lipogénesis de nuevo. Pero si el tejido adiposo tampoco funciona bien, pues esa grasa también va a ir al hígado. Y el hígado va a decir, yo lo hago, pero empieza a crear más lipoproteínas de baja densidad, lo empaco y lo mando. Claro, el problema es que eso al final va a ir a algún sitio. Y eso a lo mejor va al corazón, va a otros sitios que dicen, es que yo no aguanto tanta cantidad ahora mismo. Eso, digamos que la resistencia a la insulina básicamente es una afectación de cómo se distribuyen los nutrientes después de la ingesta. ¿Se podría hacer de alguna manera natural una persona más sensible a la insulina? Sí, claro. ¿Y cómo lo podría hacer? Pues quitando las causas que le generan resistencia a la insulina. Es decir, por ejemplo, si mi tejido muscular no es funcional, lo voy a volver funcional con ejercicio físico. Si mi tejido adiposo no es funcional porque ha llegado al tope en el que ya no almacena bien la grasa ni la glucosa, pues igual tengo que reducirlo un poquito para que tenga ese alivio y pueda coger más energía. Pues entonces ahí entendemos un poco como a lo mejor reducir un poco o mejorar la composición corporal, perder un poquito de grasa, ganar un poco de masa muscular, mejorar el ejercicio, pueden mejorar muy mucho la sensibilidad a la insulina. ¿Habría alguna forma de regular el hambre en una persona que tiene alterado su eje? Hombre, depende del grado de alteración, pero por regla general las recetas estas mágicas, toma tal, no son apenas efectivas. Es decir, sí sabemos que hay alimentos que son más saciantes que otros. Por ejemplo, la patata hervida tiene un nivel de saciedad muy elevado, ¿no? Los alimentos integrales, los alimentos vegetales, ¿no? Entonces sí, se puede hacer una base más de alimentos vegetales, jugar con proteínas y eso, pero en el fondo, si por ejemplo alguien tiene una saciación alterada, es que no va por de que esté compuesto los alimentos. Es que esas señales no llegan bien al cerebro, con lo cual yo me puedo inventar todo lo que quiera que no va a funcionar. ¿Sabes? Puedo reducir un poco, ¿no? Es decir, pues claro, sí. Juego un poco y digo, reduzco un poco, pero si esa persona tiene una alteración elevada. O sea, porque habría alguna forma de explicar lo que es realmente el hambre.
Bueno, es que esa es una pregunta un poco complicada. Digamos que actualmente hablamos de 3 tipos de hambre que en el fondo es una sola. Porque eso de, por ejemplo, hablamos de hambre emocional, ¿no? De ese hambre más hedónica, más... Me apetece un café. Pues seguramente no sea por ninguna necesidad nutricional, sino porque te apetece un café. O cuando llega, abres la nevera y dices, y te vas a comprarte algo. Pues seguramente no sea un hambre tan fisiológico, ¿no? Bueno, todo es fisiológico, pero un hambre más por una necesidad real de nutrientes, ¿no? Entonces está ese hambre hedónica, ese hambre más fisiológica, que es que no tengo determinados nutrientes, y yo, vamos a comer. Y un hambre más mediada por la microbiota intestinal. La juntas todas y eso te da lo que sería el concepto de hambre. Pero claro, ese concepto de hambre es, tú puedes tener hambre porque necesitas nutrientes, pero también vas a intentar comer cosas que te gusten e inconscientemente tu microbiota va a decir, oye, pues si me puedes dar esto, pues también. Entonces al final acabas organizando tu comida siempre que haya disponibilidad de alimentos, siempre que puedas escoger, y eso es el hambre. Entonces, claro, es un concepto que muchas veces sentir hambre, hay gente que puede comer sin hambre, ¿no? Cuando vemos una peli y estamos con las palomitas, esto es más un hambre más hedónico y contextual. Hay gente que a lo mejor le pones una cerveza en un vaso de plástico y dice, no me lo tomo, ¿sabes? Entonces ahí nos damos cuenta que todo el contexto, la sensorialidad va a determinar también nuestra hambre, nuestra sed. Es decir, que es un tema complicado, que aunque hablemos de hambre, tenemos que ver todo lo que rodea a ese hambre, la presentación de la comida, cómo esté, todo eso va a hacer que tú te sientas, digamos, emocionalmente más satisfecho y también fisiológicamente más O satisfecho. sea que si de manera visual, digámoslo así, ¿Puedes condicionar el apetito? Por supuesto que sí. o sea, ¿podría ser una técnica para que una persona pudiera perder peso? No. ¿No crees que tendría un impacto real como para...? Es que al final, si tienes hambre y yo te lo puedo poner muy pequeñito, pero... ¿Y vas a cambiar el vaso de plástico por el de...? No. Eso es decir, hombre, sabemos que la sensorialidad es muy importante, obviamente que sí, ¿no? Pero, y todo, cuando hablo de sensorialidad hablo desde la vista, el olfato, ¿sabes? En la temperatura a la que esté, ¿sabes? Si es sólido, si es líquido, si es... Porque, de hecho, por ejemplo, la ingesta líquida puede tener muchas más calorías, pero no se hace igual que la ingesta. Es decir, que todo eso importa, ¿no? En cómo el cuerpo responde. Obviamente, claro que sí. Pero que en el fondo, si lo que queremos que una persona coma en general, tampoco vas a ir tan al detalle porque no es sostenible ni es real. Y aparte que el cuerpo también tiene una capacidad de adaptación increíble y la mente también. Entonces llega un momento en que cosas que te funcionaban bien un mes, después dice el cerebro, oye, pues no, esto es menos, no me vendas la moto. Esto que tú me estás dando es menos. ¿Sabes? O sea, ¿cómo podrías explicar la relación que hay en un cerebro de una persona obesa y en un cerebro de una persona sana? Una persona de obesidad. Bueno, pues es que realmente, digamos que hay algunos aspectos que regulan ese hambre y saciedad que no funcionan tan afinadamente en una persona predisponente, que está predispuesta a la obesidad. No están tan ajustados. Entonces, claro, eso depende del desajuste, del grado de desajuste o del grado de cuántos elementos se ven alterados, puede hacer que haya gente que engorde poco a poco y a lo mejor se vea con 30 años con 20 kilos más, con 40 kilos más, o sea, algo más, a gente que desde niño esté muy por encima, ¿sabes? De lo que sería una composición corporal más razonable. Pues depende. Ahí también está la genética, por ejemplo, cosas genéticas. Hay gente que cuando está nerviosa pierde el hambre y hay otros que le da por comer. Pues el que le da por comer tenía más predisposición a la obesidad. Hay gente que deja de tener hambre, no puedo comer, estoy nervioso. Y hay gente que se harta de comer. Es decir, todo eso es genético también. Es decir, cómo respondes tú y aparte aprendido, ¿no? Pero en el fondo es complicado. Son muchos pequeños matices que pueden dar a que tú en este ambiente desarrolles obesidad si además el contexto encima ha predispuesto mucho más.
Entonces es una cuestión de, sí, hay susceptibilidad, pero si no hay ambiente, por ejemplo, en zonas que no hay alimentos, las tasas de obesidad siempre son muy menores. Es que no hay. Tú puedes tener una predisposición brutal, pero es que no hay. Pues entonces, claro, el problema en sociedades industrializadas es donde hay hiperdisponibilidad de alimentos. Ahí es donde, y además no solo que hay hiperdisponibilidad de alimentos, sino hay hiperdisponibilidad de alimentos que están muy buenos. Y sensorialmente son la caña. Que es que están, pero bueno, que no solo ultraprocesados, que por ejemplo, yo qué sé, las torrijas también son hiperpalatables. Y las he hecho en casa, que no es todo, es que todos son ultra... Hombre, no hace falta. Las tartas, la repostería en general está hecha para estar muy buena. ¿Sabes? Y no tienen que ser esa idea de ultraprocesado, ¿sabes? Y si hacemos una correlación entre un niño que tiene obesidad y un niño que no tiene obesidad, comparándolo con lo que sería su adulto del futuro, ¿crees que tienen más posibilidades que un niño obeso desarrolle obesidad? Un niño con obesidad, por regla general, hay gente que no, pero tiene muchísimas más papeletas para ser un adulto con obesidad. ¿Y un niño con obesidad viene derivado de un mayor componente genético o de un mayor componente ambiental? Depende del caso que me hable. Es que puede ser que haya mucha predisposición genética o que ambientalmente pues no sea el mejor escenario y el niño acabe desarrollando obesidad a edades más tempranas. Por ejemplo, hay gente que le parece buena idea darle Coca-Cola a los niños con 3 años. ¿No? Pues, yo qué sé. Genéticamente, evidentemente, no hay peso. Igual no era genética, ¿sabes? Yo qué sé, que es como todo, y le doy todos los dulces, todas las cosas. Pues igual genéticamente no. Pero ¿hay alguna diferencia entre que el niño esté obeso genéticamente a que el niño esté obeso ambientalmente? Bueno, es que eso realmente tú no lo sabes. Tú cuando ves a alguien no lo sabes. Tienes que ir escarbando y viendo por dónde van los tiros. ¿Sabes? Para más o menos hacerte una idea. Pero es que incluso aunque hicieras un test genético, descartando obesidades muy claras, tampoco lo tienes claro. Tienes que ir viendo por dónde van los tiros. Entonces un poco de jugar, es decir, ves la escena, pero no tienes todos los elementos, ni mucho menos sobre la mesa. Entonces, claro, eso es complicado. Es muy complicado, porque no lo sabes. Normalmente, ahora mismo, bueno, ya gracias al cielo no se dice esto, pero hubo un momento que se decía que la obesidad es culpa de los padres. ¿Sabes? Y tú decías, bueno, espérate. Vamos a ver. Primero, que si hablas de culpa, te estás yendo por un camino muy complicado, porque yo lo que quiero es que los padres me ayuden, no convertirlos en culpables. Entonces necesito colaboración. Y si ya empiezo diciendo, tú eres el culpable, mal vamos. Después, tú no sabes el contexto de los padres. No sabes ni qué vida llevan, ni cómo van. De hecho, casi todas las intervenciones que hay en niños pequeños, que se han hecho en diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy bueno, una revisión muy buena que se hizo en Utah de vamos a dar, vamos a ofrecer alimentos, vamos a hacerlo. Pero claro, es que solo partiendo de una base de que todo el mundo iba a poder hacerlo. Pero después está la realidad de las personas. Entonces eso es complicado. Claro que es complicado. No es tan fácil. Entonces, los padres obviamente tienen responsabilidad en cuanto a la crianza de sus hijos, pero es una responsabilidad como, igual que hoy hablamos de responsabilidad en clínica, lo que puedas hacer dentro de tus posibilidades. Pero si tú no tienes ni medios, ni la capacidad, ni los conocimientos, ¿qué te estoy pidiendo? Te tengo que dar herramientas y si no te las puedo dar, no te puedo echar la culpa de que las cosas no salgan como yo espero. Pues entonces todo eso, digamos, que aunque hablemos de los niños, tenemos que tener en cuenta que los niños también están sujetos a todo ese ambiente en el que viven los padres y en el que los padres se desarrollan. Entonces, claro, el problema quizá viene de que nosotros hablamos de prevenir obesidad y eso ya de por sí es un poco extraño. ¿Por qué? Porque a lo mejor un niño delgado lo hace todo mal, pero yo lo veo delgado. Pero el niño con obesidad a lo mejor come bien, pero come más. Y lo ataco y digo, no, voy a intervenir en ti, mientras que a lo mejor el otro es en el que tenía que intervenir, en el que se va a recrear y se toma un Red Bull. Dice, pero es que este está delgado. Uf,
Por eso digo que indirectamente no nos damos cuenta, pero hay muchos sesgos, muchos prejuicios que tenemos ahí y lo decimos sin darnos cuenta. Lucha contra la obesidad. ¿Por qué lucha? Yo no quiero pelearme con nadie. Lo que quiero es dar herramientas para que la gente o cree una sociedad más justa. No tengo que luchar contra nada, porque no hay un enemigo a batir. Son personas. Pero yo creo que entonces ahí entramos un poco en el dilema. Lo que pasa es que también lo has estado diciendo tú. ¿Cómo sabes si esa persona realmente, por muy visual que me pueda a mí dar la información de que tiene obesidad o no, está sana o está Mira, enferma? en edades pediátricas lo mejor es las posibilidades, intervenir sobre la forma de vida de las personas, dentro de sus posibilidades. Es decir, que tengan buenos hábitos, ¿sabes? Es lo ideal. Después ya cada uno será más gordito, más delgado, más como quiera, pero es una educación porque si no, a la larga te puedes comer gente que tiene mala relación con la comida o con su cuerpo. Y más como estamos ahora, que antes o después esos niños van a llegar a internet, van a llegar a un mundo que premia una serie de aspectos que no tienen tanta importancia fuera de las redes, pero que allí son lo más, es complicado. Y después las personas normales, si no tienen patologías asociadas, tienen mucha más flexibilidad. Es como si alguien llega y dice, quiero mejorar mi salud. Pues usted entrena, no. Usted, pues vamos a intervenir. Pues esto es igual. Usted tiene más tendencia a estar gordito, pues ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿Castigarte? ¿No? Voy a plantearte sabiendo eso cómo estás tú. Si hay patología, pues claro, ahí ya entra lo que sería hablar con la persona y ofrecerle las posibilidades que hay. Sabiendo también que si una persona dice, pues yo no quiero hacer nada, pues no hacemos nada. Es tu vida. ¿Yo quién soy para juzgarte ni para decidir lo que tú haces o dejas de hacer? Si tú me dices, es que no quiero hacer nada, pues acabó la conversación. Yo no tengo que convencerte de nada. Es tu vida. Vívela como tú quieras. ¿Quién soy yo para imponerme? Pues eso es lo que en el fondo ayuda a generar confianza. Que tú le dices, mira, esto es lo que hay. No quiero hacerlo nada. Pues nada. A lo mejor dentro de un año viene y volvemos a tener esta conversación porque estás más preparado, porque quieres. Pues guay, sin problema. Pero y recuerdo una entrevista que tuvimos con el doctor Peñalver en Marbella, y ahí sí estoy un poco de acuerdo con él, con la explicación que nos daba a raíz de lo que estabas explicando. Es verdad que evidentemente toda persona hay que darle la libertad de su vida, como tú estás diciendo. Yo no me quiero cuidar, no hay nadie que realmente pueda obligarte a que te cuide. Pero después si lo vemos desde el otro espectro, cualquier persona que sí se cuide y se esté preocupando por su salud, digamos que tiene un papel dentro de la sociedad no tan marcado en el apartado médico, ¿vale? Y con eso me refiero. Si yo soy una persona que no me cuido y yo voto por no cuidarme, pero luego no tengo ningún reparo en hacer uso de todos los recursos que en este caso el sistema médico me proporciona, estoy quitando la posibilidad de que otras personas que sí están optando por cuidarse hagan uso de él. Y yo realmente no estoy teniendo ningún reparo en ello porque yo estoy decidiendo de manera personal que no me quiero cuidar. Pero ese es un argumento peligroso. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de control. Me refiero. Tengo obesidad. Y yo como médico te digo, no, tú tienes que tomar estos fármacos. No quiero. Ya eres un mal enfermo. Bueno, pero... Ya no te quieres. Ya no te quieres porque yo te he dado la herramienta. Si no la quieres tomar porque tienes miedo, tienes algún problema o no quieres, eres ya un mal enfermo. Con lo cual ya puedo utilizar eso como herramienta de control. Es que, vamos a ver, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero porque estamos hablando de fármacos. Pero yo entiendo por dónde va, pero ese argumento, en el fondo, es otra forma de control y eso es peligroso, porque entonces no estás generando libertad real. Estás creando una libertad muy... Si haces lo correcto, guay. Si no, no tienes derecho a... ¿Sabes? Eso es peligroso, es un argumento peligroso, es una forma de control sobre las personas. Y a mí eso siempre me da un poco de pensar, porque digo, ostras, es que igual por lo que sea la persona no quiere por lo que sea, pero es que tú ese por lo que sea no lo conoces. O no tienes las herramientas para conocerlo. Con lo cual eso es peligroso, porque puedes juzgar
sin tener los elementos probatorios a tu alcance. Con lo cual yo eso, ahí podemos disentir en que lo puedes plantear de una forma, pero la realidad es muy gris. O sea, pero ¿realmente crees que tiene sentido? Yo creo, mira, realmente, los derechos son derechos. Ni son obligaciones, ni son algún tipo de elemento, digamos, de que puedo de quita y pon. No, son derechos. Se han ganado y son derechos. Cómo cada uno los use dentro de su libertad personal, yo lo valoro. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo, para que entiendas un poco por dónde voy. Ahora China ha sacado una ley para que solo los influencers que tengan cierta titulación puedan hablar de ciertas áreas, entre ellas la salud. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo en esa normativa? Porque atenta contra la libertad de expresión. Me refiero, la gente tiene derecho a decir lo que le dé la gana sobre lo que le dé la gana, siempre y cuando no llegue a delitos. Por ejemplo, eres un mierda, no sé qué. Pues eso obviamente llega un momento en que estás hiriendo el punto de alguien, ya has traspasado una línea. Pero todo lo demás, si alguien me quiere decir que el cambio climático no existe, pues tiene que tener derecho a decirlo, aunque a mí me parezca una memez. El problema es que si yo me meto a controlar eso, claro, ya juego a los argumentos que sí me convenzan, son los que valen, los que no, porque esta conversación que hemos tenido de obesidad, yo estoy diciendo muchas cosas que no están tan claros los consensos. Con lo cual a mí me podrían decir, eso que usted está diciendo no va con la evidencia. No me parece adecuado, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso hay que pensar que yo que, por ejemplo, sí regularía. Usted puede decir lo que quiera, pero si gana dinero con eso ya es una actividad económica. Entonces yo ahí sí me voy a meter. Porque usted está ganando dinero con una actividad económica que yo puedo regular. ¿Qué no voy a regular? La libertad de expresión, que tiene que ser uno de los derechos con menos matices posibles. Pues esto igual, la salud es un derecho. Tenemos que alguien no quiere hacer un uso o no quiere cuidar su vida, pues que sí, puede ser injusto con los demás, pero es que la sociedad se basa en crear equilibrios entre los que lo hacen de una forma y los que lo hacen de otro, porque si no, no estamos hablando realmente de justicia. Entre otras cosas, porque no todos partimos de la misma base. No podemos hablar de igualdad. Eso de igualdad está muy bien, pero si todos partiéramos de la misma base. Pero es que no es real, no existe una igualdad. Lo que tenemos que encontrar es una normalización, por decirlo así, de oportunidades, una normalización de recursos, una normalización de todo. Porque incluso en los servicios de salud, en los barrios marginales es donde hay mayor incidencia de enfermedades cardiometabólicas, con diferencias brutales. Ellos gastan más, aportan menos a la sociedad, con lo cual es muy fácil dar ese pasito después. Limito el uso que hagan. Por eso digo que yo esas cosas están bien, pero mucho cuidado con esos argumentos porque es muy fácil pasarse de frenada e irte a lugares donde las cosas no son tan claras. O sea, pero en ese caso en concreto que estabas dando, sí hay un argumento detrás. O sea, ahí estamos viendo que esa persona... Pero eso es libre. Es que sí, ella podrá hacer un mal uso, por decirlo así. Pero es que precisamente en eso se trata. Igual que alguien que gane más pone más dinero en impuestos que alguien. Es que en eso se basa la sociedad. En ese juego de equilibrio. Siempre como un principio con libertad. Sí, o sea, evidentemente yo creo que tienen que concurrir las dos opiniones. O sea, sí, claro, no. Es decir, ahí estoy completamente de acuerdo. Yo lo único, digamos, que no entra en mi cabeza y ahí no es generar un veredicto a favor de una persona o de otra. Es simplemente una persona que tenga en este caso los recursos económicos necesarios para no incurrir en unos hábitos negativos para su salud, me parece perfecto que opte por no cuidarse.
Lo único que yo, digamos, no entiendo, no entra en mi cabeza es cómo esa persona es consciente, evidentemente, en este caso, de efectos negativos que puede tener unos malos hábitos, una mala alimentación, haga uso de esos recursos que en este caso, pues el sistema sanitario le ofrece, y tal como sale del hospital, por un ejemplo súper básico para que se entienda, va al McDonald's de la esquina y vuelve a comerse 10 hamburguesas cuando sabe que eso le va a volver a repercutir daños negativos en su sistema. Sí, pero es que también partimos de un argumento que en el fondo no es real. Es decir, no todo está bajo nuestro control. Es que eso no es cierto. Y cada uno vive en base a unos contextos que determinan muchas cosas. Por eso hablamos de los determinantes de la salud. Igual esa forma de comer, esa forma de o beber o de fumar es un escape o es una forma que tiene esa persona de enfrentarse a otras condiciones o a otros contextos sociales. Es decir, es que ese es el problema, que es que tenemos que entender que el ambiente influye en nosotros, que eso de todas mis decisiones son volitivas, dices tú. Es decir, si lo piensas fríamente, muchas de tus decisiones no son tan volitivas. Están muy determinadas por tu biología. No, sin llegar a los extremos de, a lo mejor algunos biólogos que dicen que todo está determinado, pero es que no es tan sencillo de esto es así o asá. Es que hay mucho en esto es así y hay mucho en esto es asá. Yo no tengo ni idea de por qué la gente fuma, pero hay gente que fuma. Y cada uno fumará por unas cuestiones. Y lo podrá dejar o no, pero a lo mejor es su forma. Igual que yo puedo tener mucha información sobre algún campo y aún así equivocarme en ese campo, tomando malas decisiones conscientes. Por eso te digo que es un tema que mucho cuidado con cómo lo hacemos, porque podemos ir un poco ignorando todo eso que hemos estado hablando de cómo los factores ambientales regulan nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras ideas, nuestras creencias. Quiero que hablemos de la relación que tienen estos dos y cómo se comporta el músculo con la grasa y cómo la grasa se comporta con el músculo. Pues mira, un equilibrio. Actualmente sabemos que son dos tejidos interdependientes. Entonces, mientras haya un buen equilibrio, masa muscular, grasa, lo normal es que haya una buena salud cardiometabólica. Si empezamos a desbalancearlo, pues los efectos suelen ser negativos. El extremo sería la obesidad sarcopénica, donde hay obesidad y hay poca masa muscular y además poca fuerza o poca funcionalidad muscular, que sería una enfermedad, sería sarcopenia en obesidad. Otro extremo sería una anorexia nerviosa. Hay poca masa muscular y apenas hay grasa. Entonces el equilibrio entre masa muscular y masa grasa determina en buena medida nuestra salud. ¿Habría alguna situación donde la masa muscular esté en un exceso y la grasa en un déficit? Sí, podríamos hablar de un culturista profesional, pero es decir, si no hay ningún exógeno ni está usando farmacología, sería un contexto no saludable, porque eso se podría mantener para una competición, pero es imposible que la mayor incidencia de infecciones, el sistema inmune deprimido, los ejes hormonales deprimidos. O sea, ¿habría algún margen de porcentaje graso en hombres y mujeres que se pueda considerar sano? Se dan unos porcentajes, ¿no?, de lo que sería la grasa. Hay una parte de grasa que nunca puedes perder, que es la esencial, ¿no? Por ejemplo, la grasa de la palma de las manos, del cuero cabelludo, ¿no? O la grasa orbital, ¿no? Y luego hablamos de unos niveles mínimos que dependen ya genéticamente y de edad, en el que hay gente que puede estar a lo mejor con un 6% de grasa corporal, está hipermarcado, fibrado, y él no tiene afectaciones hormonales, y hay gente que baja eso y está por los suelos. O sea, ¿cómo puede afectar realmente? No, hombre, porque la grasa, digamos que no es un almacén de energía, es un órgano endocrino e indica cómo tú estás. ¿Qué significa eso, que sea un órgano endocrino? Regula los ejes hormonales, la testosterona, la producción de testosterona, la producción de estradiol. Está muy relacionado con cómo tú respondes a determinadas respuestas de lucha-huida, está muy relacionado con muchos aspectos de salud metabólica. Entonces, tener la grasa muy baja hace que el sistema inmune se deprima, hace que los ejes hormonales se depriman,
hace que la gente pues tenga mayor riesgo de otras enfermedades, en este caso transmisibles, como pueden ser infecciones. Entonces, claro, tener grasa muy baja tampoco es sostenible. Tiene que estar a unos niveles. Lo que pasa es que cuánto exactamente en cada persona, pues depende de la genética y también de la edad. No es lo mismo un 10% en una persona joven de grasa corporal que un 10% de una persona de 60 años. Pues igual para la persona de 60 años poco, mientras que para la persona de 20 años, un varón de 20 años es un equilibrio bueno para él, mientras que otro a lo mejor está más saludable en 14-15%. Pues cuando se encuentra bien físicamente, mentalmente, se encuentra bien. Entonces, digamos que hay un equilibrio, pero que está muy determinado también por la genética. Niveles muy bajos de grasa o muy altos suelen relacionarse con mala salud. Niveles muy bajos de masa muscular o funcionalidad también se relacionan. Lo de cuánto de alto es la masa muscular, es que es raro que no encontremos gente que llegue a su tope genético y además haya entrenado y la haya desarrollado, pero bueno, digamos que la masa muscular es raro que te encuentres, o no hay descrito en la literatura un exceso de masa muscular como algo patológico, ¿no? Por decirlo así, solo en cuestiones ya en el que se están usando exógenos y entramos en otro tipo de patología más mental, como una dismorfia corporal, en de sí, pues hay un exceso de masa muscular, ¿no? ¿Por qué las mujeres están predispuestas de manera saludable a tener un mayor porcentaje de grasa que el hombre? Bueno, porque para ella es muy necesaria esa grasa. ¿Qué función tiene realmente la grasa en la mujer? Bueno, es decir, si pensamos en la reproducción, la mujer cuando se queda embarazada o en la lactancia necesita gasta mucha energía, con lo cual tener reservas de grasa. De hecho, incluso la composición de ácidos grasos de las mujeres es muy diferente. A nivel glutofemoral existen muchos ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, que luego van a ayudar al desarrollo cognitivo del bebé, con lo cual, claro, ellas tienen más grasa, o por ejemplo en las mamas, ¿no? Es decir, sí, tienen que tener la grasa pues, justa y necesaria. ¿Qué papel tiene el músculo en la ayuda de pérdida de grasa? Bueno, porque cuando la gente, es decir, cuando el tejido adiposo se empieza a vaciar de ácidos grasos, eso se tiene que usar por alguien, y el que principalmente lo usa es el músculo, con lo cual hay una relación casi directa entre los dos tejidos. Quiero que nos expliques un poco cómo la importancia, ¿no?, que realmente tiene esa masa muscular en la salud, tanto ósea como del sistema de una persona. Bueno, esto es un caso excepcional. Me refiero a esta imagen, a que es muy visual, porque mola, ¿no? Pero no suele ser lo normal. A 70 años con esto es muy raro. Ya había un poquito más de infiltración de grasa y no sería tan buena. Pero sí es verdad que, digamos que algo que nos indica es que nosotros, el tejido muscular, a medida que perdemos tejido muscular, también vemos que se va infiltrando grasa y se va fibrosando, se va depositando demasiado colágeno, lo que llamamos una infiltración fibrograsa, ¿no? Entonces eso va ocurriendo con la edad, que vayamos perdiendo un poquito de masa muscular y vayamos ganando grasa, es un proceso normal. Por eso lo de los porcentajes de grasa, ¿de cuánto es el porcentaje de grasa por obesidad? Pues depende de si me hablas de 20 años, 30, 40 o 70, porque no es igual. Igual que la masa muscular, pues no es igual con 20 que con 70 años, se va deteriorando. Lo ideal es mantener una muy buena masa muscular y una grasa lo suficientemente ajustada como para que permita que la relación que hay entre los dos órganos pues sea la adecuada. ¿Y cómo podríamos conseguir eso? Hombre, si no hay ejercicio físico, bueno, en este caso, grandes niveles de actividad física es casi imposible. ¿Qué papel tiene entonces realmente el entrenamiento de fuerza si lo comparamos con el entrenamiento cardiovascular? Bueno, los dos tipos de entrenamiento van a mejorar la masa muscular y su función, porque aquí hablamos no solo de cantidad, sino de función. Y la función la podemos medir por la capacidad de evocar fuerza, en donde el entrenamiento de fuerza es muy importante, pero también por su capacidad metabólica, cómo usa los nutrientes como fuente de energía. Con lo cual, ahí el aeróbico pues también aporta mucho. Entonces, la combinación de ambos es lo que va a hacer que el tejido muscular se preserve en la medida de lo posible y además se mantenga muy funcional. En el caso de que una persona quisiera perder peso, ¿cuál de los dos entrenamientos crees que tiene más papel? Bueno, vamos a ver. Realmente el aeróbico
sobre todo si es de bajo impacto. Si hablamos de calorías, pues claro, puedes llevarte con aeróbico 2 horas, mientras que con fuerza no te vas a llevar 2 horas entrenando así como así. Entonces, si lo pensamos en ese punto, el aeróbico ganaría de calle. Pero claro, eso es una forma muy reducida, porque también cuando estamos en restricción calórica, podemos perder masa muscular y masa ósea. Y ahí es verdad que el entrenamiento de fuerza gana por punto al entrenamiento aeróbico. Entonces, en realidad deberían estar los dos presentes. Uno para asegurar la bonanza metabólica y otro para preservar la integridad estructural del tejido muscular y que no se pierda. Entonces deberían estar ambos. Ahora, en obesidad le damos mucha más importancia a la fuerza y a la masa muscular, porque es que si una persona pesa mucho y empieza a perder fuerza además, es que estamos generando un contexto en el que la persona no se va a mover tan fácilmente, con lo cual le damos más importancia a la fuerza, sobre todo porque se mueva cada vez mejor. Pero todo es un equilibrio, me refiero, gente que tenga menos masa muscular y menos fuerza, pues igual vas por ese camino. Gente que a lo mejor ya esté bien de fuerza, pues a lo mejor dice, oye, pues si no haces nada de aeróbico, vamos a ir metiéndole una base. De hecho, tienes que tocar las dos asas, tanto, no solo que la persona se mueva más, sino que deje de estar tanto tiempo sentada o tumbada, fuera de las horas de descanso. Entonces se busca tanto tener menos momentos de sedentarismo y aumentando también más momentos de actividad física. Es decir, yo puedo entrenar contigo, pero entrenar es una hora de 23 que te van a restar del día, quitando el sueño. A lo mejor alguien entrena pero está después 12 horas sentado, pues decimos, hijo, pues vamos a intentar romper esos bloques de tanto tiempo si es posible, que aquí entran los determinantes sociales. Es que en mi trabajo no me dejan y tengo que estar ahí. Pues bueno, ¿sabes? Por eso ya hay proyectos para que la gente, al menos en su trabajo en media hora, sea de actividad física. Que también son proyectos sociales que lo hacen en los países. En eso, por ejemplo, Japón es muy bueno, ¿no? Entonces, claro, la idea es que no estés tanto tiempo sentado y te muevas un poquito más y ahí ya pues se puede empezar a hablar de pasos al día. Le dice a la gente, oye, pues mira, pues el ocio, vamos a intentar que sea un ocio más activo. No solo entrenamos, sino intentamos que el ocio sea más activo. A lo mejor lo de los 10.000 pasos al día, que también es una cifra un poco cogida, un poquito con pinza, ¿no? Pues variará, pero tú puedes decirle a alguien, oye, bueno, hablando de pasos, a lo mejor dice, oye, pues me puede apuntar a teatro, a baile, a... Por supuesto que sí. Hablo de paso porque es lo más cómodo, pero que por poder podemos hacer muchas cosas. Entonces, claro, a lo mejor una persona con obesidad, si tiene además una obesidad más severa, pues no le vas a mandar 10.000 pasos al día. A lo mejor le manda 5, 6.000, y después vamos a ir aumentando poquito a poco. La idea es que tengas más movimiento. Entonces buscas las dos asas. Uno es ejercicio físico porque controlas, ¿no? Digamos, la dosis de ejercicio, y el otro ya más actividad física porque le das un poco más de libertad, pero sí, hay que entrenar ambos, y ambos son buenos también para el tejido muscular. ¿Habría algún tipo de entrenamiento de fuerza que tenga mayor peso en cuanto a la prevención o en cuanto a la reducción de la masa, en este caso grasa, y algún tipo de entrenamiento cardiovascular, ya sea continuo, como has estado comentando, o ya sea, por ejemplo, en HIIT, que tenga mayor impacto? Es que todo eso depende también del nivel de entrenamiento de la persona. Si alguien tú coges y dices, oye, en la escala de Bohr, de percepción del esfuerzo, ¿cómo estás? 8, empieza a pedalear. Entonces te das cuenta que no vas a hacer un hit con él, ¿no? Pues entonces esto es igual, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Aquí la fuerza es también lo que la persona puede hacer, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pues todo esto es un equilibrio y tú vas jugando con lo que tienes delante, ¿no? Sí es verdad que sabemos que a medida que nos vamos haciendo mayores, perdemos sobre todo las fibras musculares que más se relacionan con la fuerza. Por eso, durante el envejecimiento cada vez se le da más importancia a la fuerza, ¿no? Pero el aeróbico también Pero me refiero que eso, no por hacer a uno bueno, haces al otro malo. Es decir, es que los dos tienen que estar presentes, ¿no? Entonces esto sí es importante, tenerlo en cuenta. Y ya después, pues como la persona vaya racionando, le vaya gustando, pues vas equilibrando. Es que no hay una regla tal de sota, caballo, rey, esto es así. Ojalá. De hecho, mira, por ejemplo, esto es una idea muy interesante. Algo que sabemos es que tanto el tejido muscular como el óseo es plástico hasta que nos morimos. Son susceptibles de mejora. Con lo cual, tú, hasta el día que te mueras,
tú puedes intentar entrenar y Y vas a mejorar un tener poquito. mejora. Pues sí, obviamente, a medida que seas más mayor, son menos marcadas, porque no es lo mismo tener 20 años para muscular que tener 80, pero sí puedes mejorar aspectos de ambos tejidos, con lo cual, eso de ¿hasta cuánto puedo entrenar? Hasta que te mueras. Básicamente. Si te coges entrenando, mejor. ¿Y habría alguna otra técnica o algún otro método que pudiera ayudar a esa pérdida de masa grasa? No, es que quitándolo. Porque se ha hablado también de la exposición al frío, de... No, pero es decir, esos temas son más de investigación. Y tienen sentido en investigación, pero no vas a poner a la gente. Aparte, también el frío es un estresor más. Hay gente que le puede subir la tensión arterial, con lo cual tampoco es el evento, ¿no? O, por ejemplo, échate agua fría, ¿vale? A lo mejor tiene una relación vagal y se cae y la has liado. Que no. Que eso queda muy bien en investigación, pero de momento, como practicidad de llevarlo al día a día, no tiene sentido, ¿no? Eso yo que sé queda muy bien en post de Instagram. Yo que soy un stock que estoy todo el día, vale, muy bien, pero ¿sabes? Realmente que suponiendo que gastes algo más de energía, ¿qué va a suponer? Entonces, vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. No, de hecho el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, es eso, más que todo porque ayuda a preservar la masa muscular, pero no porque realmente genere mayor gasto energético o incluso la masa muscular genere un gasto energético más significativo. De hecho, cuando la gente dice, no, yo es que entreno porque con más masa muscular gasto más energía de base, ¿no? Para mantener el tejido. Y dice, bueno, sí, 12, 13 calorías por kilo. Sí, que realmente no tiene un impacto significativo. ¿Sabes? Que tiene 5 kilos más y te puedes comer medio pan de morde más. Yo qué sé. Que no, eso no se hace por eso o no tendría sentido por eso. Igual que reducir el ejercicio a calorías tampoco tendría sentido. Que por eso te decía lo del aeróbico. Sí, el aeróbico puede ayudar a gastar más calorías, pero es que no es el objetivo. Nosotros tenemos que ver las mejoras, es decir, el estímulo aeróbico, ¿qué mejoras va a generar? Pues eso es lo que más me interesa, no es tanto las mejoras. Es decir, es que yo tampoco quiero que tú gastes 1000 calorías, porque es una barbaridad, te voy a reventar y no voy a conseguir nada. Con lo cual, el entrenamiento en obesidad no es para perder calorías, es decir, no importa dando el gasto energético, importan los beneficios que aporta a la salud en ese contexto. Porque después el gasto energético va a ser 200 calorías, 300, es decir, cosas que no son tan apreciables. Con lo cual no vayas por la vía de cuánto gasto, sino qué me aporta en este contexto concreto, que ahí es donde sí lo hacemos. ¿Y en una balanza pondrías más entrenamiento de fuerza o más entrenamiento cardiovascular? Vamos a ver, también si tengo un cardiópata, que bueno, más lo mismo, no. Realmente la fuerza se pone de base porque, claro, al tener más fuerza te puedes mover más y mejor. Y en un contexto como obesidad es importante. Por eso se suele poner como base. Pero que después lo que te importa es en el largo plazo. Con lo cual tampoco es tan importante. Si alguien dice, no, es que quiero hacer aeróbico. Bueno, claro, tú piensas y dices, quiero que sea mi base. Si eso va a hacer que tú te adhieras, lo hagas y lo mantengas años, pues tío, hacemos eso. ¿Qué es lo que me importa? No que vayas a perder 1 kilo de masa muscular o... Bueno, pero esto lo vas a mantener 15 años. Pues tío, coge la bici y a darle caña. Que tu salud va a mejorar muchísimo más así. Creo que si tuvieras que dejar en una frase propia y explicativa de la importancia que tiene la salud en cuanto a la obesidad, ¿qué es lo que le dirías a cualquier persona que esté viendo hoy la entrevista? Bueno, lo primero que le diría a la gente es que el peso no determina directamente la salud. Porque puede haber gente delgada que tenga una salud de pena. Con lo cual, que quiten un poco esos prejuicios, esa idea. Que el peso tampoco es un determinante absoluto de la salud, porque hay muchas veces que cuando hablamos de obesidad la gente piensa automáticamente en perder peso. Y muchas veces no es perder peso, es mejorar ciertas cosas que son más importantes que perder 1 kilo o 2 kilos o 10 kilos. Entonces, y que en el tema de obesidad siempre tenemos que pensar en el largo plazo. El corto plazo a lo mejor es interesante si hay patologías de por medio que,
Claro, tenemos que jugarle ya. Pero en el fondo, lo importante es el largo plazo. Con lo cual, todo lo que hagamos tiene que tener cierta proyección hacia el futuro y tener una base pedagógica. No es hago dieta para perder, no. Es puedo hacer una intervención ahora mismo porque haya un contexto patológico que me lo indique, pero la idea es que aprenda a comer de una forma que pueda mantener siempre. Si no, esto va a ser alegría hoy y mañana me voy a comer los problemas. Con lo cual, en las enfermedades crónicas, lo ideal es pensar siempre en el largo plazo. Antes de despedirnos, Walter, si tuvieras que recomendar algún libro a todos aquellos que están escuchando en la entrevista, ya sea de salud o de cualquier otro ámbito, ¿cuál sería? Mira, yo no suelo recomendar clásicos porque la gente ¿sabes? Los ha leído, los conoce. Pero sí, por ejemplo, un escritor que me gustó, una novela histórica, es Creación de Gore Vidal. Me parece interesante, sobre todo cómo proyecta algunas ideas. Pero como hay cientos de libros más, vamos, es lo que quiera. Walter, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por este espacio. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final y si te ha gustado esta conversación, compárteselo a un amigo a quien puedas ayudar y por supuesto, suscríbete al canal y aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo. Dale, nos vemos ahí.